Las pinturas más famosas de Fernando Botero. En este video veremos las obras más famosas de Botero, el artista figurativo de Colombia más famoso de toda la historia del arte. El Niño de Vallecas. Obra de arte de Fernando Botero del año 1959. Acostumbrados a su universo poblado de personajes rechonchos y orondos, nos costaría reconocer en esta obra un hermano rollizo de alguno de los personajes pintados o esculpidos en cualquier obra del maestro Fernando Botero. Y es que él, como otros muchos artistas, atendieron con gran admiración el arte del pasado, llegando a alcanzar un profundo conocimiento del mismo y proponiendo alguna reinterpretación de la historia del arte. A través de este ejercicio, buena cantidad de artistas como por ejemplo Picasso, fueron adquiriendo sus propios lenguajes. El Niño de Vallecas es el célebre retrato del bufón Francisco Lescano pintado por Velázquez hacia 1636. Cuando Botero presentó esta obra, versión de la del genio sevillano, la crítica especializada la calificó de manera unánime con adjetivos descalificativos tales como feísmo o monstruosa. Sin embargo, estas críticas resultaron ser positivas para la versión de Botero, puesto que, sin quererlo, elogiaban la destreza pictórica del autor, poniendo de manifiesto que a pesar de su exageración y fina ironía, había una inteligente interpretación plástica de la obra de Velázquez. Antes que menospreciar al grandísimo maestro, la interpretación de Botero refleja una profunda admiración y respeto hacia el genio español. Botero trabajó principalmente en los años 50 en una serie de homenajes a grandes pintores universales. Con estas obras, avanzaba hacia la creación de su universo característico en el que se percibía un impulso de rebeldía y un deseo de liberación por medio de la negación de la belleza académica. Lo que le interesa al artista es comunicar emociones relacionadas con la psicología de sus personajes. De hecho, es precisamente en el gesto del rostro de Francisco Lescano en lo que se concentró Botero en esta obra. En lo grotesco y lo deforme, Botero buscó crear un nuevo concepto de belleza que era antibelleza respecto a la estética convencional. Estos intereses quedarían plasmados en esta interpretación del Niño de Vallecas, un particular tributo rendido a Velázquez, el pintor de pintores, actualizado a la sensibilidad de nuestro tiempo. La pintura excesiva, empapada de realismo mágico del maestro Botero, constituye uno de los legados más importantes de nuestros tiempos, con una vasta obra ya plenamente consolidada, absolutamente particular, y que de ninguna manera se puede confundir con las diversas posturas figurativas internacionales de los últimos tiempos. Bailando en Colombia. Obra de arte de Fernando Botero del año 1980. La obsesión de Botero por pintar gente gorda hace que las figuras de Rubens parezcan modelos anoréxicas. Todos sus personajes, incluidos Jesucristo o la Gioconda, tienen siempre unas tallas de más. Aquí pinta un tugurio colombiano con colillas y frutas en el suelo, donde una orquesta toca música animada. El rojo en el ambiente es el protagonista y las figuras llenan casi todo el cuadro. Por supuesto, todo el mundo tiene peso. Una pareja pequeñita baila animadamente al son de la enorme orquesta. Pese a su volumen, bailan grácil y elegantemente. La pareja disfruta, pero los músicos parecen inexpresivos. Sus instrumentos son igual de regordetes que los personajes. Por cierto, es extraño que los de cuerda no tienen cuerdas. Mujer comiendo una banana. Obra de arte de Fernando Botero del año 1982. ¿Cómo no hablar de Botero en esta semana dedicada a la comida? En su estilo figurativo siempre está presente, de un modo u otro, el alimento. Ya sea por sus bodegones de frutas tropicales, o por sus retratos de gente que están comiendo o parece que han comido bastante. Desde sus inicios, Botero ha recurrido a escenas costumbristas, protagonizadas por gente u objetos gordos. El aspecto robusto y monumental de sus personajes es una de sus señas de identidad, y este rasgo de su obra es reconocible hasta por un lego en el arte. Algunos conocen ya este estilo tan único como boterismo. Es el caso de esta Mujer comiendo una banana, en la que se nos muestra, ni más ni menos, que lo que dice el título. Una mujer que está comiendo su plátano, y frente a esta figura rotunda, en la mesa aparece un bodegón con dos más de estas frutas,
una muy madura y la otra muy verde, situadas ambas junto a un vaso de agua. Son quizás el pasado y el futuro representados sobre esa mesa, y la mujer opta por el presente. Dejando de lado el significado del cuadro, destaca el característico manejo magistral del óleo del autor, que transmite fuerza, exuberancia y sensualidad, y una escena que parece estar ambientada, como casi todas sus obras, en una época pretérita. Es esta y muchas otras obras de Botero una forma de hedonismo. Comer es bueno, es signo de salud y prosperidad, y uno de los pocos placeres con derecho reconocido por la moral imperante. Todo en este cuadro es gordo, hasta los cubiertos. Esta volumetría exaltada, casi tridimensional, es la idea de belleza que tiene el artista, y lo cierto es que no hay nada de feo en sus cuadros. Supuran buena salud, buen humor y alegría de vivir. Buen apetito a todos. La muerte de Pablo Escobar. Obra de arte de Fernando Botero del año 1999. Unión de los colombianos más famosos, Botero y Escobar. El artista más famoso de Colombia retrata al criminal más famoso de Colombia. Era cuestión de tiempo, ya que Botero era un pintor que en esos años se sentía obligado a retratar, con su particular estilo, la reciente historia colombiana e internacional. Y un hecho histórico incontestable de los años 90 del siglo XX fue sin duda alguna la muerte de Pablo Escobar en 1993. El narco llevaba meses en busca y captura y fue finalmente localizado. Huía de la policía por los tejados de la ciudad de Medellín, estaba descalzo y pesaba 100 kilos, excelente modelo para Botero. No tardaron en abatirlo. Años después, Botero, paisano suyo de Medellín, lo representa en esta obra con aspecto gigantesco, un Godzilla colombiano, justo en el momento que una lluvia de plomo acaba con él. El estilo es puro boterismo. Primitivismo naif, reminiscencias de Rousseau y Rivera, y volumetría desmesurada, por supuesto en la figura de Escobar, pero también en el caótico urbanismo de la ciudad, que parece congelada en el instante. El cielo está cubierto de nubes, denso. De luto, si no conociéramos las opiniones del artista. Porque pese a que Escobar era fan de Botero, el sentimiento no era mutuo. Botero consideraba a Escobar un repugnante criminal, responsable de miles de muertes directas e indirectas y de buena parte de la violencia política y social que sufrió y todavía sufre su país. Aunque Botero también reconocía en Escobar una figura clave para la reciente historia colombiana, y era consciente además de la imagen romántica que proyectaba. Un tipo querido por los pobres, un Robin Hood salido de la miseria, que se convirtió durante algunos años en la persona más poderosa del mundo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.